¿Cómo es la persona si para mí es desconocida? Y quiero intentar esta noche que puedas saber un poco mejor cómo es el Dios a quien viniste a buscar ayuda hoy. ¿Y qué es lo que quiere hacer en tu vida? No voy a poder hablar todo lo que Él es, ni intento, y tampoco todo lo que Él quiere hacer, pero algunas cosas. ¿Cómo es Dios? Y si yo a mí me ha pasado que necesitaba algo de alguien y dije, no, anda tranquila, es una persona muy buena. Y eso me facilitó. Y deseo en mi corazón que lo que yo hable hoy te facilite acercarte a Dios. Porque es impresionantemente bueno. Ayer estuve en Cipolletti y les estaba diciendo que cuando queremos comunicarnos con Dios, mejor dicho, cuando Él se quiere comunicar con nosotros, tiene un problema. Porque Él habla en espiritual y nosotros hablamos natural. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich kann noch so klar zu euch reden und ihr versteht kein Wort, außer Horacio, der versteht ein bisschen. ¿Quién no entendió nada? Eso muchas veces le pasa a Dios cuando nos habla en espiritual, habla clarito y nosotros no entendemos nada. Nos es muy difícil entender algo que nunca vimos y nunca experimentamos. Si no, vayan a Alemania y traten de explicar a un alemán el sabor que tiene el mate. ¿Qué sabor tiene el mate? A yerba, a mate dicen. ¿Qué sabor tiene el mate? ¿Sí? Cada vez me queda más claro cómo es, ¿no? ¿Se dan cuenta del problema que tiene Dios? Y está sentado en su trono rompiéndose la cabeza diciendo, ¿cómo se lo digo? Un tiempo atrás, una de mis colaboradoras, Elsa, que ustedes la conocen, fue conmigo a Paraguay y en el desayuno nos sirvieron mermelada de guayaba. Decía, y decía, pero ¿qué sabor tiene? Y le decían, parecido a membrillo. Le digo, no tiene nada que ver con membrillo. Pero ven, cuando uno no conoce algo, normalmente busca a qué se parece. ¿No es así? Y Dios en la Biblia todo el tiempo busca explicarnos las cosas usando cosas naturales para explicarnos cosas espirituales. Y una de las ilustraciones de las cosas naturales que Él usa, les traje acá. Es la casa. ¿Alguien puede decir qué bonita? Muy bien, gracias. Y tal vez no entienda tanto de cosas espirituales, pero puedo entender las cosas que se refieren a una casa. Y Él compara tu vida con una casa. El diablo también siempre copia las cosas de Dios para mal. Y cuando se quiere meter en la vida de alguien, dice, voy a volver a mi casa. Así que es una comparación que nos ayuda a entender las cosas. Decirle al que tenés al lado, qué linda casita de verano que sos. Pero como hace frío, preguntarle, ¿tenés calefacción? Hay un versículo, un texto en la Biblia donde Jesús dice, yo estoy delante de la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo cenaré con él y él conmigo. Ahora, yo jamás cené en tu casa.
¿Por qué no? Ajá. O sea, vos invitas a la gente que conoces para cenar. Toda la gente que conoces. Si yo invito a mi casa a toda la gente que conozco, me fundo en 2 días. No invitamos toda la gente que conocemos, ¿verdad? ¿A quién invitamos? A los cercanos, a las amistades, a los con quienes tenemos confianza. Entonces, cuando Jesús dice, cenaré con él y él conmigo, ya nos está diciendo qué clase de relación quiere tener con nosotros. Como 2 buenos amigos que comparten el asado y la vida. Seguro que si dice a un argentino, cenaré contigo, es con asado, ¿o no? ¿Qué otra cosa? Y a Dios le gusta. ¿Vieron que en los sacrificios les hacía todo el tiempo cocinarlos al fuego? Se ve que el olor asado a Dios le gusta. Tiene algo argentino, ¿no? Qué bueno. Y ustedes saben cómo es con buenos amigos. Podés hablar de tus problemas. Yo tengo amigos que me han dado una cama cuando no tenía, que me han dado comida cuando no tenía, que me han ofrecido dinero cuando no se lo había pedido. Y he tenido amigos, y tengo amigos de los cuales puedo hablar, a los cuales le puedo hablar de mis fracasos, de los puntos oscuros, de lo que me avergüenza. Y un buen amigo no te desprecia y no te juzga. Eso es un buen amigo. Cenaré con él y él conmigo. Y puedes hablar de lo que necesitas. Y puedes hablar de lo que hiciste mal, de lo que arruinaste, donde fracasaste, de lo que te avergüenza. Y él te dice, contás conmigo para salir de eso. Eso es un amigo. Cenaré con él y él conmigo. Pero con buenos amigos también podés hablar de pequeñeces, de pavadas, ¿verdad? Las mujeres tenemos fama de poder hablar 1 hora por teléfono de nada. No solo las mujeres. Si algo me impresiona de Dios, es que Él está en las cosas grandes. Como recién les dije, tus pecados, donde arruinaste las cosas, pero en serio, lo que te avergüenza, de lo que no puedes salir. Y al mismo tiempo puede estar en las pequeñeces. Hace ya como 40 años que yo estaba en Alemania estudiando en un instituto teológico y yo no tenía medios. Y me acuerdo que yo llegué en octubre y yo llegué antes de octubre, pero era octubre y ya hacía frío. Y en octubre es mi cumpleaños. Y normalmente cuando uno cumplía años, vivíamos todos juntos, alguna decoración y algunos regalitos y esas cosas, ¿no? Y el sábado yo había cumplido años y el domingo me he visto para ir al culto y hacía un frío. Y mientras me vestía decía, ay, una de esas polleras bien gruesas de invierno a cuadros, que bien me vendría. No solo abrigado, así somos las mujeres, a cuadro porque estaba de moda. ¿O no es así? Claro que sí. 1 hora o 2, más o menos, después yo volví.
y había llegado una encomienda que me la trajeron express el domingo, así funciona el correo en Alemania, para mi cumpleaños. Y cuando la abro, tiene una tela bien gruesa para una pollera de invierno a cuadros. Así es tu Dios. Ve que es una hija, necesita abrigo, pero también sabe que le gusta a cuadros y exactamente del color de mi tapado. Pequeño detalle también. Décadas, mucho tiempo yo guardé esa pollera porque era la señal de cómo es tu Dios. Y hace poquito estuve en Paraguay y me había pasado un montón de veces cuando en Buenos Aires pasaba por los estantes flores. Me encantaban los lirios y siempre los miraba tan bonitas. Y decía, un día me voy a olvidar que yo tengo que ahorrar y me voy a ir y comprar un ramo de lirios. Y termino un fin de semana que había trabajado en la iglesia y había una mujer que siempre se encargaba de la decoración. Todos los domingos traía un arreglo de flores que ella hacía. ¿Saben lo que hizo esa mujer? Oró a Dios y dijo, ayúdame a elegir las flores que le gusten a la pastora. Y ya saben qué flores me trajo, ¿no? Lirios. Así es Dios en las cosas grandes, en las enfermedades, en los aprietes económicos, en las tristezas por las pérdidas, en todo lo que no podemos resolver. Y así en las pequeñeces. Cenaré con Él y Él conmigo. Con buenos amigos de lo más profundo, de lo más sencillo, o está simplemente callado juntos, ¿no? Sin hablar nada, simplemente disfrutando que el otro está. Así que quiere entrar en tu casa. Pero a mí me queda una duda. ¿Por qué Él está afuera? Y si esa casa es de Él, ¿por qué tiene que golpear la puerta? Yo de mi casa tengo llave y entro cuando quiero. Vos sabías que vos sos una casa que pertenece a Dios, que Él te hizo. ¿Verdad que lo sabías? Que vos pensabas que eran tus padres, eso es lo que creen ellos. Bueno, que se queden con eso, pero en realidad Él te hizo. Él escogió el color de tu pelo, que las mujeres se lo cambiamos a cada rato, pero esa es otra historia. Tu altura, que algunos piensan que conmigo se le fue la mano, pero así le gustó. La forma de tu nariz, tu manera de ser, todo. Y cuando soñó ese proyecto, le gustó y decidió hacerlo realidad. Y tú naciste. Un día me habían invitado a un retiro de una iglesia de Buenos Aires, de la capital, que todos son bolivianos, todos más o menos de esa altura y con el pelo negro y yo una cabeza más alta que todos. Bueno, esa es la clase de humor que tiene Dios. Y en una pausa vino una mujer y se sentó conmigo y me dijo, si alguien está de más en este mundo y no debería haber nacido, soy yo. Cuando mi mamá tenía 14 años, un cuñado la violó y yo nací de esa violación. Imagínense cómo el padre la cuidó, qué le importaba. Imagínense la madre, cada vez que veía a su niña, recordaba la violación, no la podía amar. Imagínense el problema
si ella se parecía al padre, al violador. Parecía 10 años más de lo que tenía, una mujer consumida. Te partía el alma. Y en ese momento Dios me regaló algo que le voy a contar ahora y quizás te ayude también. Porque todos los días casi me encuentro con personas que no fueron deseados por sus padres, que recuerdo una en Ecuador, que un día la madre le dijo, hubiera sido mejor abortarte que tenerte, y ahora tiene anorexia. Primero dijo la madre, mejor estarías muerta, y ahora su cuerpo despacito se estaba muriendo. Tanto nos pesa lo que dicen los padres. Entonces yo le dije a esa mujer, imagínate que yo tengo la receta de una torta espectacular, alemana, Schwarzwälder Kirschtorte. Y yo compro los mejores ingredientes, todo de primera. Y leo con detenimiento la receta para hacer la masa exactamente como dice la receta. Porque no es lo mismo batir los huevos con el azúcar primero o batir la manteca con el azúcar y agregar los huevos después, el sabor cambia. Pero yo hago exactamente como dice la receta. Eso sí, mi horno es viejo y destartalado, le saltó la pintura, está oxidado. Yo tenía uno que trababa la puerta con el palo de escoba porque ya no cerraba. ¿Mi torta me va a salir buena o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a ser buena, salir buena o no? ¿Por qué va a salir buena? Ajá. Lo que importa es la receta. Lo que importa son los ingredientes. Lo que importa es hacer bien la masa. Y mientras el horno funcione, si es nuevo, viejo, oxidado o no, no importa. Muy bien. Vos sos una receta inventada por Dios, inventado por Dios. Él puso los ingredientes, Él hizo la masa. Y tus padres son apenas el horno donde Dios cocinó su torta. ¿Qué importa la opinión del horno? Lo que cuenta es la opinión del repostero. Y te pido en el nombre de Jesús, si lo que dice tu horno no coincide con lo que dice el repostero, desecha la opinión del horno. En mi familia somos 10 hermanos. Los varones valían infinitamente más que las mujeres. Cada vez que mi mamá tenía otro bebé, cuando llegaba mi papá al hospital, preguntaba, ¿qué era? Y si mi mamá decía un varón, se quedaba. Y si decía que era mujer, se daba vuelta y se iba. Mi horno dijo, las mujeres no valen nada. Pero mi repostero dice, eres preciosa ante mis ojos y digna de honor y yo te amo. Cuando yo nací, recién habían llegado huyendo de la guerra y no tenían ni hospital ni nada. Había una enfermera que ayudaba a las mujeres a tener sus bebés, que tenía una pequeña piecita, una oficinita. Y en la mañana mi mamá le había dicho a mi papá, no te vayas porque va a nacer el bebé, y él se fue, no le importó. Entonces mi mamá tuvo que pedir al vecino que busque sus caballos, prepare
carro de caballo y le lleve donde estaba esa enfermera. Y hasta que todo eso sucedió, estaban por la mitad del camino en el campo y ella dijo: pare, esto no va más. Y el vecino bajó, sacó uno de los caballos y se fue al galope a buscar la enfermera. Y él llegó, se bajó, la enfermera se subió y volvió al galope, pero cuando llegó yo ya había nacido. En total soledad, en medio del campo. No importó a nadie. Miento. Mi repostero estaba presente. Te lo estoy hablando para que lo tomes para tu vida. Y dijo: bienvenida a la vida. Yo me alegro que hayas nacido. Y en algún momento esa enfermera después le dijo a mi mamá, me lo dijo en la última visita, yo no pensé que esa nena iba a vivir. Pero mi repostero pasó al lado mío y dijo: quiero que vivas. Y voy a vivir 120 como el viejo Moisés, solo les aviso. Yo te pido en el nombre de Jesús, donde tus papás, por la razón que fuera, te lastimaron, te dejaron, te abandonaron, te humillaron, lo que hayan hecho, que repases tu vida y hagas esa oración. Señor, mi horno me dijo eso, pero tú, mi repostero, dijiste tal cosa. Desecho la opinión del horno y tomo la del repostero. Amén. ¿Quiénes necesitan cambiar lo que piensan sobre sí mismos? ¿Se animan a levantar la mano? Sí. Agárrate fuerte de esa palabra. En Isaías 43 está donde Dios dice: en mis ojos eres precioso y digno de honra, y yo te amo. Y todos que levantaron la mano, yo sé que son muchos más que no se animaron, te pido en el nombre de Jesús que te tomes un tiempito para hacer ese intercambio, para descartar la opinión del horno, para perdonar a tu horno, salió, pero para empezar a tomar lo que tu Dios habla de ti. Así es tu Dios, precioso, digno de honra, te amo. Las cosas grandes, las cosas pequeñas. ¿Te está gustando? ¿Te está gustando ese Dios? ¿Sí? ¿Le vas a abrir la puerta? Y hay personas aquí que nunca antes le dijeron a Jesús: te abro la puerta de mi vida. Y hay otros que sí le abrieron la puerta, pero hasta ahí nomás, no estaban hablando las cosas pequeñas con el Señor. Entonces los dos necesitamos hoy abrir la puerta para que Él entre en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, en las cosas del pasado, en las cosas presentes y en las cosas del futuro. ¿Les puedo guiar en una oración y la repetimos? ¿Sí? Decimos así: querido Dios, en el nombre de Jesús, te abro la puerta de mi vida y te pido que entres. Gracias por decirme que quieres entrar, que quieres sentarte en mi mesa y que quieres compartir todo, lo triste y lo alegre, lo pequeño y lo grande. Yo he sido lastimado, he sido despreciado, he sido abandonado, pero también hay muchas cosas que hice yo
que me avergüenzan y que son pecado. Señor Jesús, perdona mis pecados y lava mi corazón y quita de mi vida todo lo feo y todo lo que me hace sufrir. Gracias por amarme de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. Hay personas aquí que la primera vez en su vida dicen a Jesús, ven a la casita de mi vida y yo quiero que tú estés adentro y que tú estés arreglando todo lo que está mal. Hay personas aquí que la primera vez invitan a Jesús a su vida. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me impresiona la manera en que Dios nos ama. Fue también en Paraguay donde una chica se sentó delante mío y me dijo, nunca fui feliz. En mi casa me decían, vaca gorda, sos una vergüenza para la familia. Fuerte, ¿no? Lo que su horno le dijo. Y la mamá le llevaba a la iglesia, o sea, el domingo para el Señor y la semana para mí, así viven muchos de los que van a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando ella empezó a trabajar, conoció un compañero de trabajo que la trataba bien y se casó con él, pero no era hijo de Dios. Y es muy difícil cuando los padres que dicen ser hijos de Dios te maltratan y alguien que no es hijo de Dios te trata bien. ¿Cómo haces? Y en medio de la conversación una y otra vez yo le pregunté, María, ¿y Dios dónde está en tu vida? Y me dijo, hace mucho que no voy a la iglesia. Yo no te pregunté si vas a la iglesia o no, te pregunté por Dios. Casi nunca leo la Biblia. No te pregunté si lees la Biblia, te pregunté por Dios. Y le dije, y me contestó, ya no oro. Porque como yo desobedecí a Dios, Él no oye mis oraciones. Si Dios fuera así, estaríamos perdidos todos. Cuando Adán pecó, no fue Adán a buscar a Dios, Dios fue a buscar a Adán. Estaríamos perdidos. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que dice Dios? Hace tanto que mi hija María no me habla. Y eso me pone triste. A mí me gusta hablar con ella. Yo la extraño. Me hace falta. Y le dije, ¿no llenarías el corazón de Jesús de alegría hablándole de nuevo? Y me dijo, sí. Y cuando empezó a orar, la primera frase que ella dijo era, Dios, tú también me haces falta. Y dos que se amaban se encontraron de nuevo. Así es. Hay un texto en la Biblia que me ha hecho llorar un montón, donde Dios dice, cuando tú pecas y tú haces malas cosas, y te tengo que castigar porque soy justo y santo, lloraré en silencio. Dios, llorando cuando te tiene que castigar. ¿Dónde viste un amor así? Lloraré amargamente, dice, porque vas a ser llevado al cautiverio. Porque cuando por pecar caes en manos del diablo y sus demonios,
te tiene atado y preso y torturado. Así es tu Dios. Cuando Jesús, el día antes de ser crucificado, quizás unas, no sé si son 20 horas, estoy inventando más o menos, que le quedaban para morir. Miren, si alguien a mí me dice, te quedan 20 horas de vida, yo pienso muy bien qué voy a hacer con esas 20 horas. No estoy parada acá, te aviso ya. ¿Y qué decidió Jesús? Cenar con sus discípulos. Tanto le importa. Y les dijo, cuánto deseé sentarme con ustedes en la mesa y compartir la comida. Y cuando él habla con el Padre, le dice, Padre, yo quiero que estos, los míos, estén donde me llevas a mí. Les digo, no me lleves sin ellos. Para Dios, sin ti, el cielo no está completo. No quiero estar sin ti en el cielo. Por eso un día Jesús le dice a sus discípulos, hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre. Y yo voy para prepararles vivienda. Y yo un tiempo no lo entendía, digo, ¿cómo? Si ya están las viviendas, ¿por qué los tiene que preparar? Entonces entendí que las viviendas están, pero Él va y los decora al gusto de cada uno. La mía va a tener muchas plantas, pájaros y gatos, que en el cielo se van a llevar bien. Así que cuando ustedes caminen por el cielo y ven un lugar con muchas plantas, con pájaros y gatos y olor a café, a buen café, ahí estoy yo y pueden entrar y tomar una taza de café conmigo porque en el cielo les va a gustar el café y no el mate. Ese es tu Dios. Y cuando el Padre habló con el Hijo de cómo estaba perdida la humanidad, Jesús dijo, prefiero morir a seguir estando sin, ¿cómo es tu nombre? Sin Roxy. Prefiero morir a seguir estando sin Roxy. Decirle, Jesús, gracias, porque tú decidiste que preferías morir a seguir estando sin mí. Nadie jamás me ha amado de esa manera. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Esta casa se siente honrada porque tú quieres estar en ella. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien. Pero sigo con mi pregunta. Si Él es el dueño de casa, ¿qué hace afuera? ¿Y por qué tiene que golpear la puerta y no tiene llave para entrar? Porque con la casa de tu vida sucede lo mismo que en Buenos Aires sucede con muchas viviendas. Se metieron intrusos y cuando viene el dueño legítimo encuentra la casa ocupada y no puede entrar. Así que él tiene que golpear la puerta y está afuera porque el diablo y sus demonios se metieron en tu vida y es una casa ocupada. Entonces, normalmente tiene que venir la policía y el oficial de justicia para desalojarlos y para que el dueño legítimo pueda entrar. Y Jesús, por tus pecados, hizo justicia en la cruz. Y por eso ahora sí puede entrar en tu casa y ocuparla de nuevo. Y cuando entra tiene que hacer dos cosas: echar los intrusos, demonios, eso solemos llamar liberación, y después reparar todos los daños que los intrusos dejaron. Eso lo llamamos sanidad interior. Ahora sí se entiende. Así que andate a todos los talleres que hace la iglesia de liberación y sanidad
que esa es la tarea donde una vez que entró Jesús y ocupó la casa que le pertenece de nuevo, tiene que empezar ese trabajo. Muchas personas no lo hacen. Dejaron entrar a Jesús, pero hace más o menos como lo que hago yo cuando de sorpresa cae visita. Los juguetes de los chicos desaparecen allá en el placar. Lo que está dando vuelta ahí desaparece en el dormitorio. Un día volvía de viaje y había sobre la mesa un montón de cosas que todavía no acomodé. Iba a venir gente, entonces agarré el mantel de las 4 puntas, lo junté así y lo llevé de un solo viaje. Qué ama de casa perfecta, ¿no? Alemana, por eso tan perfecta. Y ponemos el mejor mantel, la mejor taza, las mejores tazas, la mejor cara. Qué cara de living que les veo hoy, ¿eh? Y muchas veces en la iglesia ponemos cara de living y ya al mediodía en el almuerzo o en la cena después del culto no es de esa manera. Y hay personas que dejan a Jesús toda la vida en el living, nunca avanza más. O sea, son personas que sí pidieron perdón por sus pecados, invitaron a Jesús a su casa, tienen perdón de pecados, tienen vida eterna, pero su vida nunca cambia. Pero Jesús te dice, no me dejes sentado en el living, pero porque acordate que yo te hice, yo soy el dueño de casa. ¿Y a quién le corresponden los arreglos en la casa? ¿Al dueño de casa o a la visita? Si él viene de visita a mi casa, digo, ya que estás, ¿viste que esa canilla en el baño pierde? ¿Por qué mientras yo preparo el café no la arreglas? Me va a decir, no, yo soy visita, no me corresponde. O tal vez me decís, sí. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Hay muchos cristianos donde Jesús nunca sale del living. El living está vacío y ordenado, pero en todas las piezas todo está lleno de basura. Y Jesús dice, no me tengas sentado ahí, yo soy el dueño de casa y a mí me corresponde hacer los arreglos de lo que está roto en tu casa. Y si tú le das permiso, va a ir habitación por habitación por habitación para arreglar las cosas. Y se mete en esa habitación, por ejemplo, y encuentra miedo. Es lo primero que nombra la Biblia. Cuando los seres humanos pecaron, se acercó Dios y preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, tuve miedo y me escondí. Y en Hebreos dice que el miedo a la muerte nos tenía esclavos toda nuestra vida. Y yo ahora voy a empezar a hablar del miedo, no me va a llevar nada más que 2 horas. Y terminamos con la primera limpieza. Ya te das cuenta de que no, que solo les voy a nombrar, ¿yo? Así que no se vayan porque piensan que nos quedamos hasta mañana en la mañana. Conozco muchos cristianos que nunca pudieron con los miedos. Si te sucedió algo feo en la oscuridad, ya eso pasó, pero cada vez que estás en la oscuridad, tenés miedo. O sea, cualquier situación que después se parece, ¿verdad? Nos asalta el miedo. Cuando a mí me habían asaltado los motochorros, que me fracturé el hombro, me cortó toda la cara, cuando yo pasaba por esa calle o de pronto de atrás aceleraba una moto, ¡oh! Y mi Jesús me ayudó a perder ese miedo. No te deja vivir bien, tienes que tratar con los miedos. Muchas veces, cuando Jesús va a la próxima habitación,
encuentra algo muy relacionado con el miedo. ¿Se ve hasta atrás? La violencia. Dice que el diablo es homicida desde el comienzo. El primer pecado concreto anotado en la Biblia es violencia y violencia familiar. No es el último tiempo que hemos empezado en los programas de televisión y en las charlas a hablar de eso. Caín mató a su hermano Abel. Violencia y violencia familiar. Y a todos nos ha tocado la violencia. Y muchas veces la sufrimos y la ejercemos. La sufrimos de alguien más fuerte y la ejercemos sobre alguien más débil. Serían otras 2 horas para hablar y orar sobre eso. O sea, se están dando cuenta, es una muestra gratis para que vos tengas ganas de comprar, ¿sí? ¿Y cuánto nos hace sufrir? Un día vino, después de un taller, una mamá con su nena, así como de 5 años, y me dice, quiero que ore por mi hija porque ella no es normal, tiene un comportamiento raro. Eso ya es violento. Hablar así durante de tu hija. Entonces yo me senté para estar a la altura de ella y extiendo mi mano para ponérselo sobre el hombro y ella hace así. Y le pregunté, ¿los grandes te dan miedo? Y me dijo, sí. ¿Quiénes te dan miedo? Mi papá. ¿Y por qué te da miedo? ¿O cuándo te da miedo? Cuando me pega. Se le había acercado una mano para pegarla. La mía se acercó para acariciarla, pero no pudo dejarse acariciar porque el miedo por la violencia no la dejaba. Así que cualquier situación que después se parece a la violencia nos produce el mismo miedo o el enojo. Y hubo un tiempo que yo estaba observando en la calle la violencia de los padres con sus hijos, me daba ganas de llorar. Algunos asustados y otros con una ira en la cara. Que yo pensé, yo no quiero estar cerca de ese chico cuando tenga 14, 15, porque con alguien va a descargar toda esa ira que siente. Por herencia puede estar en tu vida y tienes que tratar con eso. Si no, ni tú vas a poder vivir bien, ni la gente que está contigo. Entra en la próxima habitación y dice, uy, qué llena de basura está esa, más que ninguna otra. ¿Qué hay ahí adentro? Amargura es lo que sentís cuando las personas de las cuales esperabas amor, como los padres, como los abuelos, como amigos, cuando personas que con justa razón esperabas amor, te trataban con agresión, desprecio, rechazo y abandono. Y nosotros, en nuestra mente, se marcan cosas físicamente. Los psicólogos hablan de trauma y eso es una marca, dicen ellos, indeleble, que no se borra. Físicamente hay marcas en tu cabeza, en tu cerebro. Y cada vez que recordás lo que pasó, te vuelve el mismo dolor. Por eso Satanás te amarga tanto, porque es un arma que le sirve de mucho. Una vez te daña y después tiene para torturarte el resto de tu vida con el recuerdo. Le viene fenómeno. Pero Jesús, el Espíritu Santo, tu Padre que te ama, son especialistas en borrar lo indeleble. Yo muchas veces me pasaba, o sea, yo decía mi papá o mi mamá, ella me ponía a llorar.
no podía hablar de ellos. Tenía sueños de violencia, donde empezaba a llorar y cuando me despertaba seguía llorando y no podía parar. Empezaba a orar por mis padres y después de la segunda frase, como una película, me pasaban todas las historias y después me sentía culpable por haber pensado mal de ellos en vez de orar por ellos. Una ensalada se fue. Yo quisiera llevarles, cuando yo voy a visitar a mi mamá, para que vean cómo nos saludamos. Y yo llegué a decirle, ¿por qué no me mataste una buena vez y esa tortura se termina? Yo soy testigo que eso puede el amor de tu Dios. No me la contaron. Yo soy testigo. Jesús va a la próxima habitación y encuentra las maldiciones. Eso tiene que ver con la cosa fea que te dijeron. Te lo dijeron hace 15 años y lo recordás y te pega de nuevo. Y hay que orar y anular todo eso. O maldiciones de enfermedad, maldiciones de pobreza. Hay muchas maldiciones en nuestra vida. Y hay que tratarlo porque Él fue hecho maldición. Pero muchas veces es como una herencia que nunca vamos a cobrar, pero te corresponde que se rompan las maldiciones y puedas ser libre de ellos. Eso. Y va la próxima, qué trabajo, ¿verdad?, que tiene para limpiar la casa. Y en la mía tuve que hacer varias pasadas y todavía sigue limpiando. De pronto recuerdo una cosa, o mi mamá me está contando algo, es como si una casa estuviera muy sucia. Primero sacas toda la mugre mayor y después empezás a ir por los rincones, ¿verdad? Y recién cuando la limpiaste bien, podés empezar a decorarla. Y puede entrar alegría, paz, gozo, deseo de servir al Señor. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Qué decoración queda linda cuando la casa es una mugre? Así que tu casita tiene que ser limpiada primero por el Señor para que Él la pueda decorar con todas las cosas lindas que pensó para vos. Y vamos al área sexual. Solo pensando en el abuso. Solo pensando en muchos esposos que aman a sus esposas igual cometen adulterio. Solo hablar de lo que la pornografía o las fantasías sexuales hacen con nosotros. Y hay muchos textos en la Biblia que nos dicen que siempre la idolatría y la perversión sexual van juntos. Entonces, donde uno fue a brujos, videntes o la adoración de santos o vírgenes, lo que sea, siempre en el paquete viene la perversión sexual y uno no sabe de dónde viene eso. Y el Señor tiene que tocar y tratar con eso. Y la última que puse es el ocultismo, que tiene que ver con todos los problemas que traemos y que no podemos resolver. Muchas veces vamos a buscar ayuda donde no debemos, y si podés conseguir dinero, esposo o esposa, lo que quieras, del enemigo también. Pero así es el precio. Así es el precio. Te arruina. Tengo un pequeño PowerPoint que no lo puedo pasar en este momento, pero ustedes trajeron su fantasía, ¿verdad? Todos trajeron su fantasía, su imaginación. Entonces, imagínate a alguien que parece tanguero, ¿no? Con frac negro y el pantalón a rayas, muy bien peinado a la gomina y con un ramo de flores. Y en la otra mano tiene escondido un revólver. ¿Te lo puedes imaginar? El enemigo y sus demonios son un galán que mata. Primero viene y es chiquito, mucho más pequeño que vos y dice, siempre seré tu fiel servidor.
A ver quién me puede ayudar. Vení a ayudarme. Párate acá. Entonces, suponemos que ella no puede conseguir esposo y va para qué, a una bruja, a una vidente, a una parapsicóloga, ¿no? Entonces parece que sí le ofrece. Como leímos un día, estábamos camino a una ciudad y habían comprado Clarín y decía, no, suponemos que su esposo se fue y ella quiere que vuelva. ¿Sí? Él es tu esposo. Bien, entonces es más real. No se te ocurra irte, ¿no? Muy bien. Entonces decía, en 24 a 48 horas le traemos de vuelta a su cónyuge de rodillas atado a sus pies. De puro amor volvió. Entonces, al principio, acá tiene el ramo de flores. Con fantasía esto parece un ramo de flores, ¿verdad? Y se agacha así y dice, siempre seré tu fiel servidor, te traigo de vuelta a tu esposo. Y ella acepta. Pero ya se metió en la casa. Y al rato de pronto ya tiene la altura de ella y dice, no, yo soy tu amigo, podés confiar en mí. Pero ya no es el fiel servidor. Y de pronto crece así y dice, aquí mando yo. Y la próxima posición es ella en el piso y él con el pie arriba diciendo, ahora te tengo. Eso es el proceso. Gracias. No te pongo el pie porque si no te ensucio. ¿Entienden cómo es el proceso? Siempre seré tu fiel servidor. No, somos compañeros, contás conmigo, mi amigo. Aquí mando yo, ahora te tengo. Y eso no sucede cuando buscamos ayuda ahí. Así que cuando Jesús entra en la casa de tu vida, te pido en el nombre de Jesús, no lo dejes en el living. Es el dueño de casa. No te conformes con vida eterna y perdón de pecados. Quiere transformar tu vida, quiere que seas feliz. Dice, de todo corazón y con todo mi alma me gozaré en favorecerlos. Dios dice, te veo feliz y yo soy feliz. Te veo sin miedo y yo me alegro. Te veo disfrutar la vida y yo me sonrío junto contigo. Así es tu Dios. Y con todo este paquete quiere empezar a tratar. Pero eso lleva tiempo. Pero tenés un gran privilegio. Si hoy abriste la puerta, quizás por primera vez, y quizás hasta ahora estuvo en el living, y dijiste, Señor, quiero que entres en cada pieza. Hoy empieza el proceso. Y las piezas tienen que ser limpiadas de a uno y necesita varias pasadas. Y depende cuánto tiempo los intrusos estuvieron adentro, de eso depende cuánto más arruinado está todo y cuánto más tiempo va a llevar repararlo. Pero el que empezó la buena obra, que entró en tu casa, quiere terminarla si vos la dejas. Y una vez que lo hizo en tu vida, alguien viene y te dice lo que le pasa. Yo sé cómo salir de esa. Y ya empezás a ser un multiplicador de casas limpiadas. ¿Sí? ¿A qué te estás dedicando? A la limpieza. La limpieza de casa, no. Limpieza de personas, de todos la suciedad que el diablo metió en su vida. Eso sí es buena profesión. Limpieza de casas. Esa es mi tarea. Amén. Quiero orar por ustedes. Mejor dicho, me gustaría que lo digas de nuevo. Que digas que ores de nuevo y que digas, Señor Jesús, no sabía que me ofrecías tanto.
perdonar mis pecados y darme vida eterna, ya es enorme. Pero agregar, quitarme el miedo, la violencia, las maldiciones, las ataduras sexuales, la amargura, todo el daño que hizo el enemigo es más de lo que me imaginé. Y tampoco había sabido que tanto te gustaba estar conmigo, que tú me estás diciendo, Rey del universo, con millares de ángeles que te adoran, con todo a tus pies, me estás diciendo a mí que yo te hago falta, que quieres estar conmigo. Me ganas el corazón, Jesús. Y yo te quiero decir, tú también me haces falta. Y yo te amo. Y quiero estar contigo por toda la eternidad. Y necesito tu ayuda para limpiar esta casa, que soy yo. Y quiero limpiarla por dos razones. Me ha dañado mucho lo que hizo el enemigo. Me ha hecho sufrir y me ha hecho tener vergüenza. Pero hay una segunda razón. Estando tú en mi casa, mi amado Jesús, no quiero nada adentro que no te agrade. Así que junto contigo quiero deshacer todas las obras del diablo en mi vida, para que esta casa, que soy yo, te agrade y te honre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.